Al sicario lo convirtieron en un nahual. Aterradora experiencia real de narcos y brujos patados del crimen organizado, 100% real. En un abrir y cerrar de ojos, el sicario convertido en un aterrador lobo destrozó completamente a sus patrones. Y dicen que de a uno, a todos los arrastró para el monte y que allí enterró sus cuerpos. Por eso, gracias a la bestia, el pueblo se libró del crimen organizado. Pero lejos estaban de saber que había nacido una nueva criatura, una muy fuerte y aterradora, una como jamás haya existido en ese poblado. Buenas noches. Les cuento que mi abuelito paterno nos platicó que tenía un amigo nahual, uno que trabajaba como sicario. De hecho suena extraño, pero es real. Resulta que este amigo en ocasiones se paraba en su techo haciendo mucho ruido para que el abuelito saliera a platicar con él. Así como lo escuchan, esto pasó en un ranchito del estado de Veracruz en el año de 1970. Pero la historia, además de sorprendente, es increíble y se las quiero contar con lujo de detalles, porque el día de hoy no me deja de sorprender. Lamentablemente en esos años, el hambre y la pobreza reinaban en su rancho, donde la mayoría de las personas eran campesinos que emigraron a la capital y también fueron de los primeros en llegar a los Estados Unidos. Por la pobreza de los abuelos, este no pudo estudiar y ante eso se dedicó a trabajar a temprana edad junto con Jacinto, su amigo de la infancia, el cual casi era su hermano. Cuando ambos cumplieron la mayoría de edad, se metieron de trabajar en lo que fuera. Por su parte, mi abuelo escogió el campo, mientras que su amigo optó por meterse al crimen organizado. Y eso que apenas estaba comenzando en el pueblo. Lamentablemente desde allí, toda su vida cambió. Al poco tiempo los padres de mi abuelo le prohibieron su amistad con este hombre. De hecho, le achacaban varios crímenes, secuestros y hasta extorsiones, así como desapariciones forzadas de familias completas. Por ese motivo dejaron de verse por mucho tiempo. Mi abuelo siguió pasando hambres y enfermedades por no tener dinero para comprar medicamentos. Pero curiosamente, una noche, cuando regresaba mi abuelo del campo, en el camino se encontró un fajo de billetes. Como era honrado, trató de regresarlos, pero pues no eran de nadie. El chiste fue que los guardó, esperando a que alguien los reclamara, cosa que no pasó. Días después, allí en su catre, encontró otro fajo de billetes y una bolsa con monedas, y al contarlos en verdad era mucho dinero. La cosa fue que siempre aparecía dinero por doquier, y nunca supo quién lo dejaba allí. A los pocos meses, su amigo el sicario desapareció completamente del pueblo. Unos decían que lo habían ejecutado, otros más que se lo merecía, pero hubo quien afirmó que un jefe del narco lo había utilizado en un ritual de invocación para que cuidara sus negocios y que supuestamente había ofrecido su alma del sicario para un demonio conocido. Todos sabían su pobre pasado, por eso a nadie le importaba su destino. El pobre de mi abuelo, que aún era joven, se compadeció de él y fue a buscar a sus padres del amigo sicario, los cuales estaban en el olvido y enfermos. Al encontrarlos, el abuelo les dijo que quería hablar con ellos y que por favor lo escucharan. De hecho, tenía una petición, una que les podía salvar la vida. Resulta que mucha gente que eran enemigos del hijo querían venganza por el daño que les había hecho, y por eso estaban tratando de cobrarse con la vida de los viejitos. Fue allí que el abuelo sacó un fajo de billetes y se los dio a los padres del sicario. Después les ordenó que se fueran lejos del pueblo si no querían correr la misma suerte que su hijo. Lamentablemente, el AMPA y el narco invadió por completo el rancho y ya nadie se sentía seguro,
Pero allí fue que la historia que les estoy contando cambió de una manera aterradora. Un año después, uno a uno los dueños del pueblo, aquellos que se dedicaban al narco, fueron vendiendo tierras, animales, otros más fueron desapareciendo, al grado que el pueblo quedó totalmente limpio. Pero la verdad de las cosas, eran muy pocos los que vivíamos allí. Cuando el abuelito cumplió 25 años de edad, fue visitado por un perro negro, y este como que le quería decir algo. Por miedo el abuelo casi le pegó un balazo en la cara al perro, el cual huyó para el monte. Una semana después, llegó un zorro hasta la ventana del abuelo, y de igual manera este animal parecía que le quería hablar con una voz humana. El abuelo se asustó mucho, sacó su machete, y cuando le quiso pegar al animal, este también se marchó. Me cuenta el abuelo que después de un tiempo descubrió que su amigo el sicario, aquel que ya no aparecía, era el mismo que lo visitaba todas las noches, pero convertido en diferentes animales. Algunas veces llegaba por la madrugada, convertido en un gato, en un guajolote, en un tigre, en un lince e incluso en un ave gigante, y solamente así podía hablar con él. Señor Chomo San Juan, esto que les estoy contando es verdad. Y fue allí que mi abuelo le preguntó que cómo demonios fue que terminó convertido en una bestia nahual. Y lo que le contó su amigo el sicario se salió de la realidad. Cuenta la historia que el amigo tenía mala fama de ser agresivo y de hacer muy bien su trabajo, pero sobre todo de ser leal al narco mayor. Por eso una noche le dio el patrón la orden de ir al estado de Oaxaca para contratar los servicios de un brujo, pero en verdad uno de los mejores curanderos del rancho. Al parecer el narco expandiría su territorio y su negocio, y para eso tenía que poner un enorme cargamento de varias toneladas de mercancía en los Estados Unidos, pero la verdad era imposible, al menos de que la carga estuviera curada y protegida, y que trajera la protección de una bestia nahual, de un aterrador ser. Hasta allí todo sonaba interesante, pero a la vez tétrico, y más porque eran cosas que un ser humano no comprendía hasta ese momento. Pero bueno, resulta que cuando trajeron al brujo y este llegó al pueblo, de inmediato le pidieron que despertara a una bestia para que cuidara la carga. Pero querían que esta bestia o ser les diera la protección contra sus enemigos. Y fue allí que el brujo pidió que le autorizaran convertir a un sicario para que fuera el protector, que solamente así el negocio lograría éxito. Al escuchar eso el sicario tembló de pies a cabeza y palideció, porque él era el elegido. De hecho, era la pieza perfecta para ser parte de este ritual, solo que se negó en ese momento. Lamentablemente ya era tarde, porque el narco mayor pidió que lo agarraran, y en contra de su voluntad esa noche lo volvieron la bestia nahual, el ser más fuerte y aterrador que hubieran conocido. Al amanecer perdieron el rastro en el pueblo del amigo, pero esa semana todo se les salió de control. Los narcos, en un abrir y cerrar de ojos, dejaron escapar al aterrador lobo, el cual los destrozó por completo. De hecho, aniquiló a todos sus enemigos. Dicen que después de acabar con ellos, los arrastró por el monte y allí enterró sus cuerpos. Por eso, y gracias a la bestia, se libraron del crimen organizado, pero lejos estaban de imaginar que ahora había nacido un nuevo ser, una criatura aterradora, una como jamás haya existido. Fue allí que mi abuelo le preguntó a su amigo que por qué rayos se dedicó a lo malo, y sobre todo no entendía cómo fue que se olvidó de sus padres. El sicario decía que por ser parte de los narcos nadie lo quería, que tampoco lo saludaban, y que si en su camino se encontraba a alguien, pues todos corrían porque le tenían miedo,
que mejor ni le hablaban, y que ahora convertido en un aterrador nahual, menos iba a ser recibido por nadie. Mi abuelo y el narco se querían mucho. De hecho, crecieron ahí con mi abuelo, y de niños fueron buenos amigos. En su infancia, mi abuelo vivía más o menos de lo que le dejaba el campo, mientras que su amigo, el nahual, en ese tiempo no tenía ni para comer. Ante esta situación, mi abuelito siempre le ayudó en lo que pudo. Le dio ropa, alimentos, guaraches. Fue que en ellos creció una fuerte amistad, y con los años, y sobre todo, por el lazo de hermandad, siempre se ayudaron. Cuando el abuelo nuevamente preguntó que por qué se olvidó de sus padres, este le dijo que no fue así, que siempre los cuidó y protegió, y que incluso, cuando dejó el dinero esa noche, sabía que el abuelito le daría parte de lo que les tocaba. El sicario nahual le dijo al abuelo que él sabía perfectamente que compartiría el dinero y que también cuidaría de sus padres, pero también le contó que a él no le interesaba el dinero, ya que como nahual no lo podía gastar ni ocupar, porque ahora estaba maldito, y más por todas las cosas que hizo como humano. También le pidió permiso para venir a visitarlo todas las noches y para platicar, ya que como bestia se sentía solo y triste allí en el bosque, donde era despreciado hasta por los demás animales. Dicen que el abuelo aceptó, y desde esa noche su amigo el nahual venía para platicar con él, y recordaban viejos tiempos, unos que ya no volverán. Solo que no era el único nahual en el pueblo. No sé si sería buena suerte o otra cosa, pero en el mismo pueblo, la mamá del abuelo le contó a un hermano que una noche escuchó hablar a un pequeño caballo parecido a un pony allí en su patio, que incluso sus otros hijos vieron al pony correr por los bosques. La verdad, aquí no existen esos caballos, pero hay gente que lo comprobó y dijo que eran visitados por nahuales, unos de diferentes clases. Así que las sospechas de que había varios nahuales en el pueblo creció y muy rápido. En otra ocasión, la abuela, frente a su casa, descubrió que la estaban mirando allí en la madrugada. Al abrir la ventana comprobó que era un caballo negro como la noche, pero uno muy grande. Esto se hizo viral y más porque ya eran frecuentes las apariciones de los nahuales. Por eso cuando los vecinos se asomaban a sus puertas, un caballo, un guajolote o hasta un lobo hablaban como si fueran humanos, y estos cerraban asustados. En pocas palabras, casi todo el pueblo de Misantla en Veracruz eran nahuales y chamanes. Por ejemplo, mis tíos tenían una vecina que estaba mal de la espalda, una que siempre usaba bastón para caminar durante el día. Y había rumores de que esa mujer extraña no era del todo humano. Y resulta que un día mi madre le dijo que la había espiado por curiosidad y descubrió cuando ésta efectivamente se convertía en un cerdo. Tiempo después le llegó el rumor de que efectivamente era un nahual, pero uno de los malos, y que salía en altas horas de la madrugada a molestar a la gente, hasta que un día le dieron un machetazo y por eso quedó mal. Aún así convertida en cerdo, pues ya no era igual, porque no tenía la suficiente fuerza para cargar en su espalda animales. Para terminar les cuento que en donde yo vivo se sabe que hay nahuales, pero la mayoría son de la religión cristiana y prefieren no hablar del tema. Por su parte, un día mi abuelo y su amigo el nahual desaparecieron para siempre, y de ellos ya jamás se supo nada. Al día de hoy, no sabemos qué pasó con el abuelo, pero creemos que está bien en alguna parte del bosque, y posiblemente es ese guajolote que se para en las noches ahí en el árbol y nos saluda a todos. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los aterradores eventos reales de la señora Lourdes Ramos.